usted? ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana y estoy también con Verónica Landeta. Ya usted no nos recuerda la época Claro que de sí, Gama sí nos recuerda. Visión, Don Lolo. Somos también pues parte de ese equipo periodístico que en su momento, Vero desde el noticiero, yo en esa época no estaba tan cerca suyo porque estábamos haciendo Primer Así es, Impacto. y Es un primer gusto paso. enorme saludarlo desde Guayaquil. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarles Alberto y Verónica, encantado también de saludar a la audiencia, estoy listo. Como siempre, listo y preparado. Oiga, don Lolo, hacíamos un repaso rápido, ¿no? Este miércoles, lo crucial es la convocatoria ya, ¿no? De manera formal, el CNE debe convocar a elecciones. Ya dábamos un repaso a estas precandidaturas. Yo decía más temprano, se nota de todo, ¿no? Lanzamiento de estos precandidatos, de nombres, pero lo que ninguna organización política y ningún dirigente de alguna manera hace es decir, vamos a armar una verdadera plataforma, vamos a partir de estas ideas, de estas intencionalidades para generar políticas públicas en bienestar de los ecuatorianos, para generar gobernabilidad, para generar institucionalidad. Eso es lo que no escuchamos los ecuatorianos. ¿Cómo usted ve desde Quito lo que se ha dado en las últimas horas en torno a este tema? Bueno, estos son los signos de los tiempos, así estamos a estas alturas de la vida política. No interesan ni siquiera los programas, interesan las figuras, las sorpresas, los aparatos electorales. Pero esto es un fenómeno general, fíjese usted, en Colombia, en Perú, en Chile, los partidos tradicionales quedaron relegados y eran partidos importantes, bien organizados, doctrinarios. Quedaron relegados por figuras de aparecidos, de outsiders, de figuras mesiánicas, y en los tres países accedieron personas que un mes antes de las elecciones eran casi desconocidos. Está ocurriendo lo mismo en Argentina con Milei. De manera que eso explica por qué en el Ecuador, que tienen un alto nivel de rechazo a todos los partidos y los políticos, haya aparecido una figura como Jan Topic, como una posibilidad, como un outsider para nuestras elecciones. Ahora no siempre los outsiders despegan. Puede ser que se quede ahí, pero puede ser que despegue y que deje rezagados a todos los partidos, Alberto. Claro que sí. Podría dárselo uno, podría darse lo otro. Puede ser que se quede anclado también con los problemas, con estas recordaciones del tema Odebrecht, o el hecho también de la imposibilidad de que sea candidato, porque públicamente es conocido que ellos como empresarios manejan también cuentas fuera del país, ¿no? Algo que a su momento pues debe de ser analizado. Ahora, si bien es cierto, ¿no?, que a nivel global se da este fenómeno, el alejamiento a lo doctrinario, a esas líneas de la política tradicional, no es menos cierto que es necesario también en momentos en que se busca institucionalidad en un país como el Ecuador, es necesario precisamente tener esas líneas que vayan marcando un recorrido en el quehacer del país, don Lolo. Sí, claro, la política tiene que ser racional, la política tiene que ser programática, pero esto cuando existen partidos políticos, la democracia no es posible sin partidos políticos. Los partidos políticos eran escuela de democracia, investigación de la realidad nacional, escuela de líderes, formación de cuadros de gobierno, etcétera. En esas condiciones entonces era posible también la disciplina. Pero ¿hace cuántos años tuvimos nosotros partidos políticos? Hace 30 años. De ahí para acá lo que hemos tenido son agrupaciones electorales. E inclusive muchos ya no son ni partidos, sino partidas.
Los partidos son de ciudadanos, las partidas son de bandidos. Entonces, se ha degradado la política, se han degradado y desaparecido los partidos políticos porque no tienen programas, porque no tienen ni cuadros de gobierno y por eso los gobiernos son un fracaso, porque no hay quien gobierne, no hay un proyecto nacional. Lo interesante sería que hubiese un centro de atención para los ciudadanos, y ese centro de atención para los ciudadanos es el proyecto de país, es el que hace soñar a los ciudadanos en el futuro. Mientras no esté por delante el proyecto de país, esto es una política que no funciona, que es una política que no tiene resultados efectivamente, y eso es lo que estamos viviendo desde hace 30 años, Alberto. Claro que sí, claro. Son organizaciones electoreras, maquinarias electoreras exclusivamente, pero no verdaderos partidos o movimientos políticos. Permítame, Verónica Landeta, con otras inquietudes a esta hora de la mañana, conversamos con el analista político y columnista también muy respetado en nuestro país, Lolo Echeverría. Un buen día, Lolo, ¿cómo está? Un buen día. Este fin de semana tuve la oportunidad de conversar con algunos jóvenes, son jóvenes estudiantes de la universidad, sin mayor filosofía ni nada por el estilo, decían, qué tan difícil es nuestro país y qué tan tonto, decían ellos, es pensar que un presidente no pueda gobernar indistintamente de quien sea. No estamos hablando de nombres, indistintamente de quien sea, y definitivamente sea asamblea la que marque muchas directrices. Ahí se me abrió una situación que siempre se ha venido pensando. Es hora definitivamente de mejorar o de salirnos del sistema presidencialista y ver como país, ya ni siquiera como parte de la región, sino como país, qué es hacia dónde debemos trabajar o apuntar. Lolo. Qué gusto, Verónica, a los tiempos y una felicitación por el periodismo siempre serio que ha hecho. Mire, es cierto que la política se ha degradado y es cierto que los programas han desaparecido, pero también hay otros factores, que es la falta de preparación de los candidatos, y lo que sus alumnos han señalado es lo más cierto. Este país está regido en este momento por una constitución presidencialista, es decir, que se le da hasta excesivo poder al presidente de la República. ¿Cómo puede decir que no puede gobernar? Esto no es verdad simplemente. La prueba está en lo que ha pasado con el juicio político. Toda esta constitución fue preparada por el correísmo para asegurarle en su puesto a Correa, pero no fue capaz de permanecer en el puesto. Y ahora, esto que no se había aprobado, que es la muerte cruzada, está favoreciendo al presidente Lasso. No siempre es bueno que haya tantas protecciones, porque si el gobierno no es bueno, el pueblo y las instituciones deben poder tener la capacidad de cambiar, y el presidente debe ser sensible para dar un paso al costado, como finalmente ha hecho, porque la muerte cruzada es el nombre que se le da, pero en realidad es un recorte del periodo de gobierno. De manera que sí le doy yo la razón a sus alumnos, y creo que esto nos obliga a pensar que hay que rescatar a los partidos políticos como condición necesaria de la democracia, porque solamente los partidos políticos procuran que los políticos se preparen dentro del partido como militantes del partido, ahí se enteren de la realidad nacional, se enteren de la gente con las que podría gobernar y conozcan los problemas reales de la ciudadanía. En el partido es donde se forja el político y después en los cargos. Pero es un albur, es un tiro en la noche cuando aparece una figura que de buenas a primeras quiere ya ser presidente sin esa preparación política, Verónica. Claro, porque eso nos marca los tiempos. Recordemos que estamos en un tiempo definitivamente muy rápido,
La tecnología nos ha hecho que avancemos rápidamente. El cambio generacional es necesario. Pero ahí justo nos volvemos a replantear lo mismo. El cambio generacional es necesario. Tienen que aparecer nuevas figuras. Tiene que replantearse el tema de la estructura de los partidos. Pero no siempre lo nuevo está totalmente instruido, está totalmente preparado. ¿Cómo definitivamente como Ecuador trabajamos en ese sentido? ¿Qué debemos hacer? Y no solamente pues quienes nos gobiernan, sino también los ciudadanos. Verónica, los partidos políticos son los que deben resolver los problemas políticos. Y cuando el partido político tiene figuras, tiene asesores, tiene una historia, eso llena los vacíos que puede tener un joven. Yo soy partidario de que hay que rejuvenecer la política. Para el mundo actual, como usted dice, es necesario la energía, el impulso, audacia de los jóvenes, pero tienen que estar apoyados por la experiencia y apoyados por la doctrina, apoyados por la historia del partido político al que pertenece. En esas condiciones no se cometen errores o hay menos propensión a los errores. Por eso es indispensable fortalecer los partidos políticos. Señalaba al comienzo que en todas partes hay el problema y que los partidos políticos han sido relegados. Pero es cierto también, Verónica, claro, que estas figuras nuevas han fracasado. Ve usted lo que pasa en Chile, un fracaso total. En el Perú, el sombrero luminoso está en la cárcel y en Colombia está pataleando el señor Petro. De manera que las figuras de estas providenciales no siempre tienen éxito, o tienen éxito para las elecciones, pero no para el gobierno. Para tener éxito en el gobierno es necesario tener cuadros y tener objetivos, tener proyectos, y eso es lo que proporcionan los partidos políticos, que hay que luchar para que se rescaten, Verónica. Así es, y coincido con usted, porque ahí vemos, quien no tiene estructura definitivamente es lanzarse a una aventura y un total fracaso. Y quienes lucharon mucho por tener una estructura y tampoco pudieron asumir en el momento que les tocó gobernar, porque sus funcionarios o sus aliados eran muy débiles o tenían totalmente desconocimiento, entonces ahí vemos esos vacíos enormes que definitivamente no te permiten tener una buena conducción a la hora de gobernar. Claro, Alberto. Es bien complejo, totalmente complejo, porque si se trata solamente de sumar adhesiones, de sumar apoyos, ya el señor Topic, ya se lo podríamos dar como ganador. Ya se hace público que Agdalá Bucarán también se suma al apoyo a la candidatura presidencial de Topic. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, pues también ya pues ubícalo en Carondelet de una vez, pero las cosas simplemente no son así. Lolo, agradecerle por la generosidad de su tiempo siempre, ¿ah? Gracias a ustedes, Alberto y Verónica, ha sido un placer, que tengan un buen día. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Lolo Echeverría, analista político, columnista también de importantes medios de comunicación, dando sus puntos de vista sobre el momento político que vive nuestro país. 7 con 28, breve pausa.